Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos los que van a ver esta transmisión en vivo. Desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana con la palabra de Dios. Ahí en el libro de Josué, capítulo 10, para continuar con este libro que hemos estado estudiando sistemáticamente, capítulo por capítulo, ¿verdad? Lo hemos llevado. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 10. Este libro tan fascinante, donde se trata de la conquista de la tierra de Canaán. Antes de desarrollar este capítulo, quiero leerles, yo se lo voy a leer nada más antes de que leamos Josué. Dice Romanos 15:4 en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos 15, capítulo 15, versículo 4, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: todo lo que se escribió en el pasado, o sea, en el Antiguo Testamento, fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento está diciendo de que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue para dejarnos una enseñanza a nosotros, los del Nuevo Testamento, para que, de acuerdo a esos ejemplos, lo que pasó en el pasado, en el Antiguo Testamento, no nos sucedan. No nos pase como les pasó a ellos cuando cometían errores, pero también a la vez de que todo eso que fue físico ahora es espiritual, como lo vamos a desarrollar, y que todas esas batallas, luchas que ellos tuvieron, ¿sí? Sabemos que las batallas que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento eran cuerpo a cuerpo, físicamente. La nación de Israel tenía que luchar, guerrear cuerpo a cuerpo para conquistar la tierra de Canaán, porque Dios se las había entregado. Entonces, todo eso que era literal, físico en el Antiguo Testamento, ahora nosotros en el Nuevo Testamento es espiritual. ¿Por qué? En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, vaya notando, cuando yo le diga vayamos para que avancemos un poco, ¿verdad? En el libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 6 versículo 12, dice que ahora, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que las luchas que se llevaban en el Antiguo Testamento, física y terrenalmente, ahora en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo que no es contra sangre y carne. O sea, cuando habla de sangre y carne, no es contra la persona que tú estás peleando, no es contra la persona que tú estás batallando. Alguien que te traen de encargo, como dicen. Alguien que no le caes bien. Porque desde el día que nos convertimos a Cristo, ahí va a empezar el problema. Ahí es donde vas a empezar a tener persecución. Ustedes saben bien, los que van caminando de acuerdo a la palabra, que nuestra familia ahora, por ejemplo, en algunos casos, ya no te invitan, ya no te toman en cuenta. ¿Por qué? Porque saben ellos que dejaste de tomar, dejaste de fumar, dejaste de decir chistes colorados, palabras obscenas, etcétera, etcétera. Ellos se dan cuenta de que ya no estás en el mismo canal. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de hacer lo que antes hacías? Emborracharte, palabras deshonestas, blasfemia,
pornografía, drogas, cigarro, etcétera, etcétera, fornicación, adulterio. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios mora en ti, porque has nacido de nuevo. Desde el día que tú te arrepentiste, recibiste a Cristo. Si desde el día que tú viniste a este lugar y aceptaste a Cristo por primera vez, a partir de ahí tu vida has tenido un cambio en que tú te sientes mal, ahora que tú vas y te emborrachas, ahora que tú vas y te juntas con tu familia y empiezas a medir tus palabras, a conducirte de otra manera, a ya no ser el mismo, porque sientes que alguien dentro de ti te está redarguyendo cada vez que tú dices una palabra obscena, o cada vez que tú ves algo en las redes sociales que no debes de ver en cuanto a la inmoralidad, o cada vez que tú quieres llevarte un cigarro, una cerveza, hay alguien que te está redarguyendo y te hace sentir mal, cosa que antes no sucedía. Si eso está pasando en ti, entonces quiere decir que has nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir que has nacido de nuevo? Que el Espíritu Santo ya entró en ti. Jesús, en la tercera persona de la Trinidad, entró en ti. Por eso las personas que no son cristianas, ellas viven y hacen lo que hacen, por lo mismo que no tienen temor de Dios. Dicen que creen en Dios aquí, pero no está aquí. Y Cristo quiere morar en nosotros. ¿Por qué nos quiere dar de su Espíritu Santo? Cuando nos arrepentimos, para que tengamos comunión con Él. El mundo que no tiene a Cristo, ustedes saben cómo viven. Y así vivíamos nosotros, a los que nos ven en las redes sociales. Hacíamos lo malo. Y decíamos que creíamos en Cristo. Y decíamos que amábamos a Dios, pero de fuera, de labios para afuera nada más. Pero como ahora el Espíritu Santo ha entrado en nuestro corazón, Él es el que nos guía a una nueva vida. Y eso se llama nacer de nuevo. Y si tú no tienes estas características que yo te menciono hoy, entonces la Biblia dice que tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Porque si tú vienes y vienes y vienes y vienes a una congregación y nunca naces de nuevo, o sea que una cosa eres acá y otra cosa eres allá afuera, en tu escuela, en tu trabajo, en la oficina. Y te la llevas así, el día que te llegue la muerte, porque no sabemos, nos puede llegar la muerte, solo Dios. Ahorita estamos acá, mañana quién sabe si amanecemos. ¿Quién te asegura a ti que mañana amaneces? ¿Quién te asegura a ti que al rato, en la tarde, sigues viviendo? Un accidente, un choque, una bala perdida, un paro cardíaco, un derrame cerebral. No sabemos cómo nos puede llegar la muerte, pero los que sí sabemos ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, es que si Dios permite que cualquier cosa nos pase, es que porque ya llegó nuestro tiempo y sabemos que vamos a su presencia. Por eso los cristianos no le tememos a la muerte. Pero si tú no naces de nuevo y te llega la muerte, aunque hayas venido 2, 3, 4, 5 veces a una congregación, entonces ahí está el problema, porque vas a abrir los ojos en el infierno. O sea que Cristo fue muy claro cuando le habló a Nicodemo en el capítulo 3. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo era un fariseo, un líder del Sanedrín, sabía mucha Biblia y viene a Jesús para preguntarle de qué manera se podía entrar al cielo. Jesús lo entendió rápido, la intención con la que él venía a buscarlo de noche, y lo para y de una vez le dice: Nicodemo, yo ya sé a qué vienes. Tú vienes a preguntarme de qué manera te puedes salvar. Inmediatamente le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3.
Y Juan 3:5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando una persona se arrepiente y recibe a Cristo, en ese momento viene el Espíritu Santo y entra a tu corazón. Y Él es el que te empieza a guiar a una nueva vida. Mientras tú sigas, a los que nos ven en las redes sociales, sigas llevando una religión, cualquiera de las muchas que hay, pero no naces de nuevo, vas derechito al infierno. Así es. Pero para eso murió el Hijo de Dios en una cruz, en tu lugar y en mi lugar, para que si tú te arrepientes hoy, tú que me ves, que estás escuchando este video, y tú que viniste por primera vez, te arrepientes y recibes a Jesús como tu Señor, tú puedes salir en paz de esa puerta, porque Jesús ha perdonado tus pecados. Y de aquí de nuevo empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Es un proceso. Es un proceso. Por eso tiene que ser dos ingredientes. El agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo. Todos los días. La palabra en tu vida. Leer, leer, leer. Y eso va a empezar a dar frutos en tu vida de que has nacido de nuevo. Muy bien. Vemos entonces que las luchas del Antiguo Testamento eran físicas, ahora son espiritual. Lo hemos visto en Efesios 6:12, que cuando tú tienes un problema con una persona, desde que te convertiste, te empieza, como dicen, te trae de encargo, te anda atacando, se burla, no puede soportar tu presencia, porque es cierto, la Biblia dice que los demonios no pueden soportar la presencia del Espíritu Santo. Y es por eso que no encajamos ahora. Si tú has nacido de nuevo, va a haber muchas veces que no vas a encajar ya con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, con tus empleados, porque van a ver algo en ti que a ellos ya no les parece. Oyes, ¿por qué ya no vienes aquí con la plebe? ¿Por qué ya no te juntas con nosotros? ¿Por qué ya no vas al bar con nosotros? Porque sabes bien que ahora hay alguien dentro de ti que te está guiando una nueva vida y te está redarguyendo. Que sabes tú muy bien que por la palabra, por ejemplo, en Efesios 6, en 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11 dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. O sea que la borrachera es pecado. Por lo tanto, tú no te puedes emborrachar porque pecas contra Dios. Que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, los que tienen sexo ilícito antes de casarse, o los que viven en amaciato. Se llama fornicación. Y si alguna de las parejas no está divorciada todavía, están en adulterio. Mucho más todavía. Que lo que hay que hacer, si Cristo ya está en tu vida y tú entiendes perfectamente, a ordenarse. Hay que salir corriendo, empezar a ordenar en el registro civil y vamos a unirnos por lo civil, porque las leyes por Dios fueron puestas. Y así, cuando estamos en Cristo Jesús, empezamos a ordenar nuestras vidas poco a poco, vamos arreglando este asunto. Venía yo desordenado, vamos arreglando, y eso da a entender que ya naciste de nuevo, porque tú estás intentando, haciendo el esfuerzo de ordenarte ante los ojos de Dios. Bueno, y es por eso que cuando tú empiezas a cambiar, el mundo ya no te va a invitar, ya no le vas a caer bien. Por eso, vamos a ver ahí en Josué capítulo 10, vamos a tomar lectura para que vean la enseñanza espiritual de algo que fue literal, porque estamos estudiando sistemáticamente el libro de Josué. Dice Josué, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Cuando Adonisedec,
rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Deber, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Pausa. Vemos entonces que el rey de Jerusalén, Adonisedec, de acuerdo a lo que venimos estudiando desde el capítulo 6 de la toma de Jericó, entendimos y vimos a la luz de la Biblia que Dios había mandado a destruir todo lo que había en el territorio de Canaán. Y les dio la orden: pasen a fila de espada todo lo que hay, hombres, mujeres y niños. Y eso ya lo estudiamos. ¿Por qué? Porque esta gente de Canaán, estas personas ya no tenían compostura, ya no se iban a arrepentir de sus pecados, no se iban a convertir a Jehová. Dios es soberano. Él nos formó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice un salmo. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía la promesa de Dios que Dios se las había entregado ya, esa tierra de Canaán. Pero ellos tenían que pelear, ellos tenían que ganar la batalla, poseerla. La promesa de Dios ya se los ha entregado. Ustedes vayan, peleen, yo les voy a dar la victoria. Por eso este mensaje se llama Cuando Dios nos da la victoria. La pregunta es, ahora lo convierto en pregunta: ¿cuándo Dios nos da la victoria? Lo vamos a descubrir. Entonces, vemos que Dios manda a destruir porque estas personas de este territorio ya no tenían compostura. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, quiero que vayamos ahí tantito, Apocalipsis 9:20. No pierda José, póngale un separador, 9:20, Apocalipsis 9:20. Miren, aún así, en el Nuevo Testamento, en la gran tribulación, dice así, Apocalipsis 9:20, y los otros hombres no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y a las imágenes de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 20. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto está hablando del tiempo de la gran tribulación, cuando estén cayendo los juicios de Dios, tsunamis, terremotos, meteoritos, hambruna, la guerra que va a estar. Son 7 años de Apocalipsis que se vienen, 7 años. Y en vez de que los hombres en ese tiempo, cuando vean lo duro y lo tupido que están cayendo los juicios de Dios, en vez de que se arrodillen, se arrepientan, dice que ni así.
Hay gente tan endurecida que ya no va a entender, que ya no se va a arrepentir y solamente Dios lo sabe. Por eso, hoy que estás escuchando la palabra de Dios, dice Hebreos 3, no endurezcáis tu corazón, no endurezcas. ¿Por qué? Porque si tú endureces hoy y la próxima vez que vengas, vuelves a endurecer y vuelves a endurecer, después ya no te va a hacer nada la palabra. Así hay muchos cristianos hoy. Ya la palabra no les hace nada. Se les dice, arrepiéntanse, vuelvan a su primer amor y nada, y vienen, oramos, pasan al frente, ellos se quedan allá atrás, no sienten nada, entonces están endurecidos. Y por lo tanto ya la palabra no les hace nada. ¿Qué va a pasar? Pues se van a quedar a la gran tribulación. Porque alguien que esté endurecido no puede estar endurecido mucho tiempo. Si es nacido de nuevo, no puede estar endurecido. Y si no es nacido de nuevo y le llega la muerte, pase directo al infierno. Porque cuando conociste la verdad, y al que más se le da, más se le pedirá. Persona que haya escuchado la predicación del Evangelio, con solo una vez se hace culpable doblemente. Porque cuando estabas en una religión, éramos ignorantes, no conocíamos verdaderamente la palabra. Pero ahora que estamos escuchando la palabra, tú te haces culpable. Por eso es que dice Hebreos, no endurezcas tu corazón. No endurezcas. Vemos que aquí ya no se iban a arrepentir. Hay gente que ya no tiene remedio y solo Dios lo sabe. ¿Cómo es posible que dice Apocalipsis 9:20 que ni así, viendo los juicios de Dios, temblando a cada rato, hambruna, guerras, la marca de la bestia que va a estar en ese tiempo, que nadie va a comprar ni poder hacer nada si no tiene ese microchip en la mano derecha o en la frente, lo va a predicar más adelante, ni así dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro. La Biblia es muy clara y radical y así tenemos que predicarlo. Cuando la gente adora a ídolos, las imágenes que están en las repisas, vírgenes, santos, cruces y cuanta cosa, la Biblia le llama ídolos y le llama demonios. Porque atrás de cada ídolo hay un demonio que lo controla y es como un imán que lo atrae hacia él. La gente viene y ese ídolo lo atrae y por eso lo sigue y no siguen a Dios. Siguen a un ídolo que la Biblia le llama demonio y no siguen a Dios en su palabra. Miren cómo es el diablo, bien astuto. El diablo, su mejor arma son las religiones, porque ahí los desvía hacia los ídolos, hacia un legalismo extremo, hacia la otra palabra es liberalismo extremo, pero no hay un equilibrio en la palabra. La Biblia es clara al decir que la gente va a seguir con su adoración de sus vírgenes, de sus santos, de sus ídolos, que son de plata, bronce, piedra y madera, de yeso, de cartón, lo que sea, y ni así se van a arrepentir. Por eso, nosotros que éramos idólatras, porque también pasamos por ahí, cuando nos hablaron de la palabra de Dios, entendimos claramente. Y se nos cayó la venda de los ojos cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos empieza a quitar la venda de los ojos cuando entra a nuestro corazón y empezamos a ver la verdad, la realidad en su palabra. Entonces, ahora que tengo el Espíritu de Dios, yo puedo seguir a Dios y obedecerlo. Si Él me dice, esto es pecado y que los idólatras no entrarán en el reino de Dios, irán al lago de fuego, caray, entonces el Espíritu Santo me empieza a guiar y yo empiezo a seguir
y amar solamente al Señor Jesucristo. Porque Él es mi Salvador, mi Rey y mi Señor. Pero esto es la guía que nos da el Espíritu Santo. Por eso, los de allá afuera, el mundo, al no tener el Espíritu de Dios, adoran a dioses extraños. Bueno, regresamos a Josué. Entonces, en Josué vemos de que estos reyes, en vez de que se rindieran, el rey de Jerusalén, cuando oyó, dice, que Josué había tomado Jai y la había asolado y la había destruido, en vez de que este rey, Adonisedec, hubiera venido y hubiera hecho la paz con Josué, Josué, nos rendimos ante ti porque el Dios que ustedes tienen es el Dios único y verdadero. Y nos vamos a arrepentir de nuestro paganismo, de nuestra idolatría, porque hemos oído, visto cómo Dios les entregó Jericó y a Jai. Y ahora vamos nosotros. Por lo tanto, no nos queda duda de que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si hubieran hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Dios los hubiera aceptado, Dios los hubiera perdonado. Porque cuando alguien se arrepiente y viene a Cristo, porque cuando venimos a Cristo, siempre le decimos a las personas, no los invitamos a una religión, venga usted a Cristo. Tú vienes a Cristo el día de hoy. Cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. A través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Si el rey de Jerusalén, este rey Adonisedec, hubiera entendido esto, se hubiera rendido. Mas sin embargo, ¿qué hizo? Vino a hablar con los demás reyes para que se juntaran y pelearan contra Jerusalén. Es por eso, de aquí vemos claramente el ejemplo por qué Dios es que tiene que destruir estas naciones paganas idólatras, porque estas naciones eran paganas idólatras, adoraban a dioses falsos, tenían sus ídolos, sus dioses, como así muchas ciudades hoy en el mundo. La India, ya no se diga, es el país que más dioses, ídolos tienen ahí. Tanto ha llegado el extremo que hasta las ratas y las vacas las adoran. Imagínense. En vez de que se hubiera rendido, el rey de Jerusalén tuvo gran temor. Tuvo gran temor. Y si tuvo gran temor, entonces ¿por qué no se rindió? ¿Por qué no hizo la paz con Josué? Así está el mundo. Según le tienen temor a Dios y no dejan de hacer lo malo. Saben muy bien en su conciencia, lo saben, que tener sexo ilícito sin estar casados es pecado y lo siguen haciendo. Saben muy bien que emborracharse a un extremo, algo en su conciencia les acusa que no está bien y lo siguen haciendo. Que ver pornografía no está bien y lo siguen haciendo. Que drogarse no está bien y lo siguen haciendo, porque Dios puso una conciencia dentro de nosotros. Y que los que no conocieron a Dios, los mayas, los aztecas, Sodoma y Gomorra, por su conciencia serán juzgados. Conciencia, conocimiento dentro. Dios puso dentro del ser humano un conocimiento interno que su conciencia le acusa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero en vez de que se rindiera, así como el mundo, si dice usted que cree en Dios y usted sigue en su vida de pecado, entonces, ¿por qué no dejan de hacer lo malo? ¿Por qué nosotros no dejábamos de hacer lo malo? Por lo mismo que estábamos separados de Dios, no estábamos reconciliados, no teníamos su Espíritu Santo, no habíamos nacido de nuevo. Por eso que Dios manda a nacer de nuevo, porque estamos
separados, desenchufados de la fuente original que es Dios. Cuando Adán y Eva pecan, se desconectan de Dios y entra el pecado. Ahora viene su Hijo, muere en una cruz por nuestros pecados y ahora cuando nos arrepentimos nos da de su Espíritu Santo y en ese momento nos volvemos a conectar con Dios de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu, Juan 4:24, y por eso nos tiene que dar de su Espíritu Santo para que ahora sí con el Espíritu Santo que está dentro de Dios podamos hacer clic con Dios y entender claramente lo que Él nos manda para nuestro bien. Que lo que pasó, dice aquí que se juntaron 5 reyes. Tal y como dice el Salmo capítulo 2, del versículo 2 al 4, anótelo. Dice en el Salmo capítulo 2 al 4 que se juntarán, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dice Dios que cuando así como estos reyes, 5 reyes se estaban juntando para pelear contra Israel, Dios en el cielo se burlaba de ellos, se reía de ellos. ¿Por qué? Porque era Dios el que iba a darles la victoria al pueblo de Israel. Es Dios el que nos da la victoria a nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que lucha por nosotros. Él es el que hace todo por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos. Porque no hemos arrepentido. Nos convertimos a Él. Nos convertimos a Cristo. Nos volvimos a Dios. Y esa es la diferencia. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1, 11 al 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados de sangre y carne, sino de Dios. Es por eso que cuando una persona se arrepiente y recibe a Cristo, en ese momento pasa a ser hijo de Dios. Mientras tanto, son criaturas nada más. Todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice, a los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús como su Señor y Salvador. Tú necesitas un Salvador. Usted necesita un Salvador. No se puede salvar por sí solo. Nadie se puede salvar por sus buenas obras, porque me porto bien. Es que yo no soy mala persona. Es que yo ya no fumo, ya no tomo, ya no hago esto, ya dejé las mujeres. Sí, pero esos pecados pasados están en la mente de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Esos pecados pasados están presentes. Por eso tienen que venir al arrepentimiento, para que sean borrados sus pecados. Y nunca más me acordaré de ellos, dice el Señor. Se juntan, tal y como dice el Salmo, y van a pelear. Y Dios se ríe de ellos, dice el Salmo capítulo 2, versículo 4. Y Dios se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque piensan, las naciones, en este caso, estas 5 reyes, pensaban de que al juntarse, sí, pensaban que le iban a tener más fácil, porque eran 5 contra 2. Anteriormente era 1, nada más Israel. Pero como Gabaón, ustedes vimos en la clase pasada, el capítulo 9 que estudiamos, los gabaonitas vinieron, se infiltraron, ¿se acuerdan? Se infiltraron, etcétera, etcétera. Y bueno, y les perdonaron y dieron su palabra. Y como habían dado su palabra, ya no los mataron, pero los pusieron a servir. Y en eso que estaban, los gabaonitas se unieron, se aliaron con Josué y la nación de Israel
Por lo tanto, Gabaón era una ciudad más grande que Jai, más poderosa. Y cuando ve el rey Adonisedec, junta 5, dirá, porque si vamos nosotros, no vamos a poder. Vamos a llamar a los otros 4 reyes de los amorreos para que combatamos. Porque Gabaón se les ha unido. Se les ha unido. Y aquí es que vemos de que lo que yo vengo explicando al principio. Gabaón se había aliado con Israel. Vamos a ponerla así, entre comillas, se había convertido al Dios de Israel, los gabaonitas. Y por lo tanto, ¿qué hizo el rey de Jerusalén? Vamos y combatamos a Gabaón. O sea que ven la enseñanza bíblica y espiritual, que cuando nos convertimos nos empiezan a perseguir. Ya no encajamos con ellos. Por eso, el día que tú empieces a seguir a Dios y a abstenerte, a dejar de hacer lo que es pecado, vas a ver cómo te van a empezar a hacer un lado. Y no importa. Y Cristo nos los advirtió. Porque desde ahora estará el padre contra el hijo, la madre contra la nuera contra la suegra, etcétera, etcétera. Y los enemigos vendrán a ser los de su propia casa. Mateo 10:34. Y así le pasó a Gabaón. Gabaón era una ciudad pagana, pero cuando se hace esto con Israel, entonces los otros 5 se vienen también contra Gabaón. Y eso es lo que vengo explicando, para que entiendas el principio. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Pero ellos no sabían, no contaban con la astucia del Señor. Sigamos leyendo un poquito. Dice el versículo 5 de Josué capítulo 10. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, de Hebrón, etcétera, etcétera, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué, el campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal y él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y ahí está, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Estos 5 reyes pensaron que al juntarse, hacer una coalición de 5, iba a estar más fácil para derrotar a Israel, porque eran 5 contra 2. Y no contaban con la astucia del Señor de que Dios había permitido que se juntaran, porque los 5 se los iba a entregar junto de una sola tajada. Como dicen, Josué, vas a matar a 5 pájaros de una sola pedrada. 5 por 1. O sea, esta es la estrategia que Dios le dio a Josué, de que se iban a juntar 5, pero así Josué ya no iba a tener que batallar uno por uno, sino que los junta a los 5. Dios junta a estos 5 reyes y de una vez vas a matar a 5 pájaros con una sola pedrada. ¿Por qué? Porque yo te los he entregado. Y esto es lo que quiere decir Dios. Cuando Dios nos da la victoria, es que Él ya nos los ha entregado. Ahora, muy bien. Si dice en su palabra que Dios ya nos los ha entregado, ¿qué cosa? ¿Cuáles son las batallas? Todas tus luchas, todas tus batallas que tú tienes, tus problemas. Los problemas que tienes con tu familia, con alguien que te trae ahí duro y duro, cualquier problema. El problema puede ser, mira, la lucha espiritual
cuando en una familia alguien no todos son convertidos, el esposa va a estar dura y duro con el esposo que ya se convirtió en este caso. La esposa, al no ser convertida al Señor y su esposo sí, va, como dice Proverbios, que la mujer es como agua en tiempo de lluvia, está duro y duro, atorníllele al hombre, ¿verdad? Haciéndola, como dicen, haciéndola de tos, etcétera, etcétera, problemas y problemas, o viceversa también cuando la mujer se convierte primero. Está el esposo, duro y duro, atacándola, le apaga su música cristiana, no soporta que ella escuche prédicas, no soporta que él vaya a la iglesia, sino que siempre hay un problema, ¿verdad? Y es así como Dios entonces ven que le da esta estrategia, porque le dijo, yo te los he entregado, 5 de una vez, vas a matar a 5 pájaros con una sola pedrada porque yo te los he entregado. ¿Y qué hizo Josué? Se lo apropió por fe, junto con el pueblo de Israel. Y volvemos otra vez a la fe. Si Josué no se hubiera apropiado de esa promesa que Dios le había dicho, yo te los he entregado, entonces Josué hubiera actuado en la carne, a su manera de pensar. No hubiera ido a la batalla. Se hubiera quedado ahí. No creo. No creo no creo que podamos. Son muchos, 5 ciudades. Nosotros solos, apenas los gabaonitas se hicieron alianza. Nos van a derrotar. No creo que pueda yo con este problema. No puedo que vaya yo a salir de esto. No creo. Y así están los cristianos de hoy en día, dudando de las promesas de Dios cuando Dios ya dice, ya nos los he entregado. Que nada más que los tenemos que apropiar por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No creo que me alcance. Es que si yo le doy a Dios lo que me pide, no. Voy a sustraer, le voy a quitar y apenas ahí lo que me sobre. No creo que mi esposo o mis hijos se vayan a convertir. Pero si tú creyeras, estuvieras de rodillas todos los días intercediendo, orando por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus abuelos, por toda tu familia, para que vengan a Cristo un día. ¿Por qué no lo haces? Porque no tienes fe. Bueno, si estás comenzando la vida cristiana, estás aprendiendo. Y de ahora en adelante tú tienes que caminar por fe. Tú tienes que saber que Dios tiene una promesa para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y toda tu familia será salvo. Tus hijos se van a salvar. Si ahorita no quieren venir a la buena, vienen a la fuerza, hay que estarlos arreando, como dicen, duro y duro, alístate, ya no vamos a ir a la congregación, ya es tarde, o al esposo o a la esposa, estarlos arreando. Mira, es difícil. Entonces, ¿qué nos queda? Porque de modo es estar peleando, ¿verdad? Estar peleando todos los domingos. Estarlos agarrando a fajazos para que vengan a la congregación. Estar peleando con el esposo o con la esposa para que se aliste, para que se arregle y ya esté lista, porque son las mujeres las que tardan un poquito más. Pero cuando nos convertimos, solito empezamos a agarrar nuestro caminito. Solito. Por eso cuando vienen, estamos ahí diciéndoles, mandándole prédicas, orando por ellos, estarlos cuidando como ovejitas recién nacidas, ¿verdad? Para que no venga el lobo y se los coma. El diablo aquí trabaja. Y hasta que veamos que empiezan a dar frutos, las empezamos a soltar. Porque ya vemos que solito vienen, ya agarraron su caminito, ya descansamos un poquito.
Pero no falta que viene otra persona y vuelve otra vez. O sea que el trabajo del pastor nunca termina. Aquí termina con alguien, aquí lo va soltando ya para que camine sola, y aquí viene otra ovejita que hay que empezarle a cuidar. O sea que el trabajo del pastor es pesado. Pero solo Dios llama a aquellos varones a los que Dios sabe que van a aguantar y los va a fortalecer. Aunque a veces nos debilitemos o nos cansemos. Josué se apropia por la fe y juntamente con el pueblo de que Dios ya se los había entregado. Entonces ellos caminaron por una estrategia. Josué decía, bueno, si Dios dijo que ya nos los entregó, esto es pan comido. Y es así que tenemos que tener estrategias nosotros en nuestra vida. Si tú no tienes estrategia en tu vida, entonces no vas a poder vencer. No vas a poder vencer. ¿Por qué? Dios nos ha prometido que nos va a bendecir. Por eso nos sacó de Egipto para traernos. Nos quiere bendecir, nos quiere ver bien. Quiere que reinemos con Él por toda la eternidad. Que no quedemos separados de Él en el lago de fuego. Al contrario, que vivamos por Él. ¿Dónde prefieres estar? Decide hoy, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Con Cristo Jesús de la eternidad o en el infierno por toda la eternidad o en el lago de fuego? Tienes que tomar una decisión. Después de muerto, nada se puede hacer. Los rezos ya no sirven. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Ahí está, claro. Por eso es el diablo que engaña a través de la religión, haciéndole creer que con una misa, un rezo, los va a sacar a su muertito de donde estén, según ahí están en el purgatorio. No es cierto. La palabra purgatorio no está en la Biblia. Una de dos. Si fue salvo y se arrepintió, está en el cielo. Y si no, está en el infierno. Y nadie lo va a sacar de ahí hasta el día del juicio final, para pasar al lago de fuego y quedar separados eternamente de Dios. Por eso tienes que tomar en serio a Dios. Todo esto al principio, conforme tú vengas y entre semana leas y escuches las prédicas que se te manda, te va a ayudar mucho, te va a fortalecer, tu fe va a crecer. Y ya cada vez tu vida en Cristo va a ser más fácil. Aunque vamos a seguir teniendo luchas, problemas por aquí, por allá, porque también les queremos dejar claro que la vida en Cristo no es la vida en rosa. La vida en rosa. Sino que hay luchas, hay batallas, hay que conquistar, hay que pelear, hay que guerrear. Pero tenemos la promesa que Dios nos las va a entregar. Y por eso tenemos que tener estrategias. Una estrategia, por ejemplo, yo como cristiano estoy caminando por fe. Si quiero conseguir un trabajo, yo tengo que salir, llenar 20 solicitudes, irlas a repartir en el día, por aquí, por allá, y a la vez estoy yo pidiéndole a Dios que me dé un trabajo. Pero si yo quiero trabajar, Señor, quiero que me des un trabajo, y estoy en mi casa, ahí con el dedo, y con el jueguito, con el PlayStation, sin hacer nada, no esperes que Dios te dé un trabajo. Dios pone el querer como el hacer. Si Josué, ahí va el ejemplo, si Josué al oír, yo te lo sé entregando en tu mano. Entonces, ¿para qué? No, aquí nos quedemos con nuestro Facebook. Si ya Dios lo va a derrotar, entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a pelear? Si ya Dios nos los entregó. Aquí me quedo José, vamos a jugar jueguitos, véngase aquí, vamos a jugar jueguitos. No. Si Dios
ya te prometió que te quiere bendecir, tú tienes que poner tu parte. Orar temprano, Señor, voy a salir a buscar un trabajo, a repartir solicitudes, y donde tú me pongas, ahí. Pero tienes que hacer salir, no quedarte en tu casa, de flojo, esperando que ahí te llame. Oiga, aquí, véngase, ya le tenemos su trabajo. Pues, ¿cómo? Si ni siquiera ha repartido solicitud. Pues no, ¿verdad? Miren, en el libro de Nehemías hay un ejemplo de lo que estoy hablando. En Nehemías 4:17, anótelo, y dice así: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Usted tiene que leer Nehemías capítulo 3 y capítulo 4. Nehemías regresa a restaurar los muros de Jerusalén que estaban derrumbados. Él camina por fe, incita al pueblo a trabajar, todos a la obra, pero habían opositores, ¿sí? Sanbalat y Tobías, hay dos hombres que se mencionan ahí que se opusieron a la reconstrucción del muro. Y tanto se enfurecieron estos enemigos, se lo dejo de tarea para que lo lea, que querían matar a Nehemías. Pero vino la palabra de Dios, de Jehová, y le dijo: construyan, yo estoy con ustedes. Cuando escuchan Nehemías la promesa de Dios, que él los iba a respaldar, imagínense que Nehemías se hubiera quedado, entonces ya Dios nos va a respaldar. No, estemos aquí tranquilos. No. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Dice aquí, que con una mano estaban echando mezcla, pegando ladrillos, y con otra la espada. Y estaban truchas. No se confiaron. Aquí lo vemos claro, dice, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Por qué? Porque si venía el enemigo, dejaban la cuchara, la pala, y órale, a sacar la espada. Porque Dios así trabaja. Él quiere que pongamos de nuestra parte. Por eso es de aquí donde sacamos este principio. ¿Quieres que Dios te bendiga? Esfuérzate y sé valiente. Sal. Es como si alguien tiene un puesto de tacos y quiere que Dios lo bendiga. Si tú te pones en una calle donde no hay gente, no pasa mucha gente, pues es lógico que no vas a vender. Pero si tú piensas un poquito y te vas a la salida de un cine o en un lugar más público donde pasa gente, pues claro, ahí Dios te va a bendecir. Pero si te quedas, no, aquí, en esta privada donde no hay mucha gente, aquí Dios me va a bendecir. No le eches la manita a Dios, la manita de puerco a Dios, o sea, tampoco se lo cargues todo. Hay que ser coherente y pues, pensar un poquito, bueno, me voy a ir más al centro o me voy a ir por el mercado y ahí voy a vender mis productos. Es como cuando alguien se enferma. No, Dios me va a sanar. Hermano, vaya usted al médico, esto, mire. No, Dios me va a sanar. No, es que hay que tener confianza en Dios. Sí, hay que tener confianza en Dios. Pero si ya le oraste a Dios y no te sanó, entonces corre. Hay un testimonio. Cuando fui a predicar a Tapachula, un pastor me contó de que una hermana le salió cáncer en su piel y se le empezó a podrir la piel. Y ella estaba duro y duro. Hermana, ¿por qué no va usted con un dermatólogo? Mire, no, Dios me va a sanar. Es que tengo fe. Es que Dios me va. Y estaba duro y le decía el pastor: mire, hermana, ya pasó un tiempo, pero vemos que está usted empeorando. ¿Por qué no va usted? Y duro, necia. ¿Qué pasó? Se murió de cáncer la hermana. Cuando vino, pasó el tiempo, caminó y se inundó. Se murió. O sea que tampoco. Pero también está la otra de que antes de que salgas corriendo y no tomes en cuenta a Dios, no. Primero ora, pídele a Dios, porque te puede sanar en ese instante.
Los milagros existen. Te puedes sanar al otro día. O si te sentiste mal de madrugada, pues de aquí a lo que amaneces, puedes sentirte bien, te puedes sanar. Y si no, si ya amaneció y sigues, vamos al doctor. O sea que no siempre se lo dejemos todo a Dios. El mismo Cristo, las veces que Él sanó, una vez que tuvo que tomar lodo y se le untó en los ojos de un ciego. Él pudo haber dicho, abre los ojos. Y el ciego, ya miro. El mismo Cristo usó medios naturales para ¿qué? Hacer lodo y embarrarle en los ojos del ciego y que se vaya a lavar. Pablo a Timoteo le dijo, Timoteo, yo sé que tú tienes problemas estomacales, tómate un poco de vino. ¿Por qué no le dijo Pablo? Órale a Dios. No, Dios que te sane. No, Timoteo, confía en Dios. No vayas al médico, no tomes esto. No, toma un poco de vino por tu estómago. O sea que va a haber veces que Dios nos va a sanar por medio de un milagro de sanidad o nos va a sanar con medicina. Entonces tenemos que tener la sabiduría para cómo conducirnos. Pero hay un equilibrio. No todos se lo dejemos a Dios, pero no seamos negligentes tampoco. Esa es la estrategia que Josué entendió. Se apropiaron por la fe que Dios se los había entregado. Ahora, vamos entonces a la guerra. No nos quedemos aquí a jugar jueguitos, ni a ver teléfono, ni a ver TikTok, sino que vamos a ir a la congregación, a interceder. Los viernes hay oración. Yo voy a ir a orar por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. Porque tengo fe, porque dice su palabra que Dios nos los va a entregar. Porque dice su palabra que si yo creo en Él, mi familia se va a salvar. Y que mi descendencia será bendita, mis nietos van a ser benditos. Por lo tanto, mis hijos que ya son casados, no son convertidos, no quieren nada con Dios, voy a ir el viernes a interceder, a orar. Y eso es lo que venimos a hacer el viernes. Y solo vienen los que están caminando por fe. Claro, hay quienes que no pueden, ¿verdad? Por su trabajo. Y si de plano no puedes, pues Dios lo sabe. Pero si tú puedes y te quedas viendo TikTok, entonces eres un negligente espiritual. Porque para eso está la oración. Los demonios no pueden soportar la oración de un cristiano. Huyen. Porque todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Allí en Josué dice que no tengas temor de ellos porque yo te los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los hirió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió a Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más de los que murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Vemos que al ver Dios que Josué tuvo confianza, pero también a la vez actuó, no se quedó sentado ni acostado. ¿Qué hizo Dios? Arrojó piedras desde el cielo. Una gran granizada, que granizos como el tamaño de una naranja. Para que maten a una persona, un granizo debe de estar por lo menos de este tamaño. Y dice Apocalipsis que en el tiempo de la gran tribulación va a haber granizo y fuego, que así más o menos van a ser los granizos. Por eso aquí, imagínate que iban corriendo, estaban en la batalla, y que empezó a llover granizo. Un granizo es una piedra. Y empezó a caerles en la cabeza a los enemigos de Israel
y murieron más. Imagínense, entonces vemos claramente que Dios aquí está cumpliendo su palabra, que ya se los había entregado y los estaba ayudando a matar a sus enemigos desde el cielo, solo con granizos, porque murieron más de lo que Israel mató a espadas. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, o sea, oró. Eso habló, oró y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Vemos que aquí en Josué fue el último milagro que hizo Dios en el libro de Josué. Sorprendente. Número 1, vimos que el primer milagro aquí en el libro de Josué, hablando del libro de Josué nada más, ¿cuál fue? El primero, abrió el Jordán para que pasaran en seco. Número 2, las murallas de Jericó, que nadie podía derribar. Y número 3, aquí, ¿qué es lo que pasó? Que el sol se detuvo, o sea, el día se prolongó. Ahí les va una clase de ciencias naturales. Ustedes saben que el sol no se mueve y la Tierra es la que gira alrededor del sol. Eso se llama traslación y tarda 365 días, o sea, un año en que la Tierra hace esto. Esta es la Tierra y aquí gira. Se lleva un año y dentro de esos 365 días están las 4 estaciones que ustedes ya conocen. Pero la Tierra también gira sobre su propio eje. Hace esto. La Tierra está haciendo así. Y eso se lleva 24 horas, o sea, un día. Entonces, cuando vemos que aquí ahorita es de día, del otro lado del mundo es de noche. ¿Cierto? Por lo tanto, lo que aquí que pasó, que Dios hizo que el sol se prolongara, o sea que no anocheciera muy pronto, para que Josué y su ejército les diera tiempo de combatir, de pelear y de terminar con sus enemigos. Porque si les agarraba la noche, iba a estar más problemático, o sea, iba a estar un poco difícil pelear de noche en la oscuridad. Recuerden que no había CFE. No había CFE en ese entonces. Entonces, por lo tanto, tenía que haber luz de día para que miraran bien, tuviera todo claro, ¿verdad? Y aparte de que acababan de pasar una batalla con Jai, ¿sí? Tenían que aprovechar el día, por lo tanto, se prolongó el día. Hagan de cuenta que no anocheció rápido. Tardó. ¿Y cómo podemos entender esto? Dicen Colosenses 1, 17 al 18, que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Quién es el que hace que la tierra esté girando? En el universo, en un espacio donde la tierra, ¡pum!, no se caiga. Ahorita nosotros estamos aquí, en este globo terráqueo. ¿Quién es el que hace de que esta tierra no se mueva del universo y los demás planetas estén en su órbita? Es Dios con el poder de su palabra. Imagínense, y esto dice Colosenses 1, 17 al 18, que es el Señor Jesucristo. Que Él nada más dice y así se mantiene. Él nada más dice la palabra y así es. Por lo tanto, esto que sucedió fue un milagro, el último milagro en Josué, para que se prolongara el día y tuvieran más ventaja la nación de Israel y adelantar y acabar con sus enemigos. Y como Dios es Dios, algo pasó que no pudo afectar a todo el globo terráqueo. ¿Por qué creen que cuando ahorita aquí es de día y en el otro lado del mundo es de noche, por qué no nos afecta? Porque Dios, con el poder de su palabra, como dicen, lo programó, así lo puso.
con la sabiduría que tiene Dios. Porque Él es Dios. Trece, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Este libro de Jazer, que aparece en 2 Samuel 1:18, es un libro que los judíos escribían poemas, ¿verdad? Cantos de victoria, etcétera, etcétera. Que es un libro, sí, que no es la Biblia esa parte, que es bajo la historia nada más, que quedó plasmado. Muy bien, pero vamos a lo más importante. 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después, él habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Quién es el que pelea? Dios. Él es el que le pelea por nosotros. Cuando nosotros caminamos en fe. Y para que tú tengas fe, para que tú puedas conducirte por esta vida, todo es por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si tú no estás en comunión diario directamente con la Biblia, tu fe no va a crecer. Vas a seguir dudando de Dios. No vas a confiar totalmente en Él. Por eso, Hebreos 10:25, de memoria, no dejen de congregarse. Ahí está la orden, el mandamiento. Si tú eres hijo de Dios, obedece. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aquellos que vienen cuando se les da la gana. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando veas que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida del Señor Jesucristo en las nubes a recoger a su iglesia que va a ser arrebatada. Y los que se queden a la gran tribulación se quedarán aquí a 7 años apocalípticos. Primero Dios termine esta serie, creo que el próximo domingo terminamos. Si Dios me permite, vamos a comenzar a predicar algo de las profecías apocalípticas para que ustedes sepan en qué tiempo nos encontramos. Muy bien. 15. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. O sea que habían quedado vivos solamente las 5 cabezas, los 5 reyes, porque los demás Dios había acabado con ellos, el ejército de esas ciudades. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados, escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ellos para que los guarden. ¿Qué es lo que pasó? Que aquí estos reyes se fueron a esconder en cuevas. Y Josué, al saber esto, dijo: tapen esa cueva, pónganles piedra para que estos conejos no huyan de ahí, no salgan. Y ahí puso una guardia para que no escaparan estos 5 reyes. ¿Por qué? Vamos a verlo. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y herirles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo. Todo el pueblo que había ido a la guerra. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. No hubo nadie quien hablase algo. Estaban, pero las demás ciudades que se iba corriendo la voz, iban quedando perplejas y atónitas y más temor vendían, porque venían otras ciudades más adelante y nadie decía nada. Vemos aquí claramente que todo iba caminando bien, como Dios lo había planeado. ¿Por qué? Porque ellos seguían caminando por fe, obedeciendo las instrucciones que Dios había dado. Y eso es la enseñanza para nosotros. Si tú obedeces a este libro, si tú llevas a la obra, manos a la obra, que lo practiques, mira, todo te va a salir bien. Todo te va a empezar a salir bien. Pero si tú eres de las personas que no quieres
Eres, como dicen, rejego, eres cabrito y no oveja, por eso no te va bien. Por eso es que no avanzas, ni espiritual ni materialmente. Es que Dios quiere bendecirte. Todo este tiempo Dios estaba hablando de la fe y de la obediencia. Para que Dios te bendiga. Dios te quiere ver bien, nos quiere ver bien, nos quiere ver bien. Si tú desde hace 3, 4 domingos escuchaste, pasa filo de espada todo lo que te esté estorbando, todo lo que te esté contaminando, y sigues ahí, y sigues metido con esos cuates, con esos cuatachos que te están contaminando, con esa familia, aunque sea tu propia familia, ¡fum! Ve a visitarlos de vez en cuando. Pero ya no estés conviviendo con ellos. Tú sabes bien que te están trayendo problemas hasta en tu matrimonio. Y no quieres pasarlo a fila de espada. Atenta a las consecuencias. Por tu desobediencia, tarde o temprano vas a recoger tu cosecha. Es que no puede ser posible. Llevas domingos escuchando y eres necio. Sigues ahí, haciendo lo que tú quieres. Cuando tú no dependes de ellos, tú dependes de Dios. Por lo tanto, está bien. Háblales. Si tienes que llevarles algo, un dinero, pues transfiéreselos. Con tal de que no vayas y no te quedes ahí, no te jalen. Con eso solucionas. Pero no, agarras de pretexto porque a ti te gusta entonces. Ya basta. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, si tienes el Espíritu Santo, si eres hija de Dios. Entonces, ¿ya ves por qué no avanzas? Porque estás desobedeciendo. Versículo 22. Entonces dijo Josué, abrí la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al de Hamón, al de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Qué dice Dios en su palabra en el Nuevo Testamento? En Romanos 16:20, anótelo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En breve. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser eso en breve? Cuando Él venga por nosotros. Al diablo sabe que le queda poco tiempo. Pero como Dios, estamos viendo que nos da la victoria, así como estos 5 reyes, ¿qué es lo que hicieron? Dice José, a ver, tráiganlos, sáquenlos de ahí del pelo y tráiganlos para acá estos 5 reyes. Y pongan sus botas sobre ellos en el cuello, como en las películas, que así les ponen el pie y la bota. Así es que Dios nos va a entregar a nuestros enemigos. Así es que Dios va a finalizar con tus problemas de dinero, de salud, de problemas por donde quiera. Tus luchas, tus problemas, algo que estás batalla, ya llevas tiempo, años batallando y no sales, y no sales, y no sales. Empieza a obedecer y vas a ver cómo Dios te va a sacar. Alguien que te trae de encargo, Dios va a hacer algo para que te deje en paz, o lo puede convertir. Cuando nosotros traemos un problema con alguien, dice la Biblia en Romanos 12:19, que no paguéis mal por mal. Dejad a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si estamos estudiando algo que se llevó a cabo literal y ahora es en el ámbito espiritual, cuando nosotros queremos pelear aquí abajo, físicamente, vamos a perder. Perdemos. Pero si nosotros peleamos
en el ámbito espiritual, ganamos. ¿Por qué? Porque ya leímos que no es contra sangre y carne. Sangre y carne quiere decir no es contra la persona, no es ella la que se está agrediendo. Si tú eres cristiano o cristiana, no es ella, o no es tu padre, no es tu abuela, no es tu hermana, no es alguien que hayas tenido problemas, que estés teniendo problemas desde que te convertiste. Son los demonios que ella tiene. La Biblia dice que nosotros traíamos un espíritu inmundo antes de convertirnos. Todos traíamos un espíritu inmundo. Por eso es que, ¿qué es lo que tienes que hacer? No contestarle igual. Al diablo no soporta cuando tú bendices. Si alguien te maldice, que Dios te bendiga. Si alguien te dice, te odio, que Dios te bendiga. Yo te amo. Que Dios te bendiga. Porque amando a vuestro prójimo tenemos que amarlo. Y qué difícil es, ¿verdad? A veces que cuando, a veces que tenemos, más que no somos pacientes, queremos vengarnos y me la va a pagar. Cuando tú haces eso, que te quieres vengar, Dios se queda en los brazos cruzados. Pero si le dejamos a él la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y cómo? Ora por él, ora por él, ora por él. No le contestes. Como que te va a dar ganas. Si vas en la calle y pasa alguien ahí, te pasó rozando y casi para aventarte, te da ganas de alcanzarlo y darle. No lo hagas. O si pasaron a tu lado y te recordaron a tu mamá, no les contestes. No hagas lo mismo. O si alguien, ahí estás con un problema, mira, no lo hagas. Porque dice Romanos 12:17 en adelante, que cuando nosotros actuamos en fe y dejamos todo a Dios, ascuas de fuego vas a amontonar su cabeza. Va a pasar, va a llegar el momento que cuando esa persona vea que te está muele y muele y muele, de repente ve el que tú le contestas bien por mal, le va a empezar a arder la cara de vergüenza. Eso significa ascuas de fuego. Y él mismo, Dios va a hacer que te venga a decir un día, discúlpame Panchito, quiero disculparme y pedirte perdón porque he visto que te he tratado mal, que he hablado mal de ti, que te quise pegar el otro día. Y es ahí donde Dios es el que va a actuar a tu favor. Porque si nosotros nos queremos vengar en nuestra carne, vamos a perder y nos va a salir contraproducente ese problema. Y Dios se va a quedar así, porque no lo tomaste en cuenta, no le creíste a su palabra. Por eso un cristiano recién convertido todos los días tiene que leer el Nuevo Testamento. A todos los cristianos que son convertidos recientemente, tienen que leer de Mateo a Apocalipsis todos los días, media hora todos los días. Y de ahí vas a ir aumentando. El Espíritu Santo va a empezar a querer las cosas del Espíritu. La palabra son vida y son espíritu, dice Jesús. Por lo tanto, cada día que tú leas, te va a empezar a dar más hambre, apetito por la palabra y vas a empezar a leer. Y cuando tú termines el Nuevo Testamento, vas a tener un panorama abierto de las promesas de Dios. Y luego te vas al Antiguo Testamento y vas a descubrir más promesas que se cumplieron físicamente, pero ahora para nosotros también es en el ámbito espiritual. Pero si no lees, pues ¿cómo vas a crecer en tu fe? Dios aplastará en breve a Satanás. Y eso es lo que hace. Aquí hay un ejemplo de que cómo Dios se los había entregado y pongan sus pies sobre ellos. Así Dios lo va a hacer con tus enemigos, con nuestros enemigos. Esto no va a ser literal, ¿no? No lo vamos a hacer. Solito vamos a ver que cómo ellos terminan mal cuando Dios actúa en favor de nosotros. Hay un principio que tenemos que aprender de que el mal no puede subsistir por sí solo. El mal no puede subsistir por sí solo, seguir existiendo. ¿Por qué? Porque aquí 5 reyes se aliaron. ¿Sí? Se juntaron.
Y el Señor dijo que si Satanás se divide, su reino no puede prevalecer. Esto lo vemos en el pasaje de Mateo donde está la blasfemia del Espíritu Santo. De que si Satanás se divide, su reino no puede prevalecer. O sea que cuando aquí se juntaron estos 5 reyes, hagan de cuenta que aquí en la tierra, al tiempo de hoy, los demonios se juntan. Satanás es el comandante, el capitán, la cabeza, el general. Y los demonios son sus ayudantes. Y cuando ellos se juntan para hacernos la vida imposible, ¿sí?, vemos de que nosotros tenemos que hacer que ellos se dividan para que se confundan. ¿En qué sentido? Que con nuestras oraciones, nuestra obediencia, nuestra sujeción a la palabra, sujetarnos, obedecerla, llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica, es ahí donde Dios nos va a dar la respuesta que vamos a vencer. Entonces, ¿qué va a pasar con Satanás? No puede subsistir el mal. Un ejemplo, cuando el endemoniado gadareno, los demonios le dijeron a Jesús: no nos mandes al abismo. Porque si los demonios hubieran pedido, no, mándanos a otra parte, ellos dijeron al abismo, porque sabían muy bien, los demonios sabían que el abismo es una cárcel donde está, de prisión, de oscuridad, allá está en el centro de la tierra, a un costado del infierno, etcétera, etcétera, donde están demonios, ángeles caídos. El abismo es una prisión para demonios. Muy bien. Ellos dijeron: no nos mandes ahí, porque si nos mandas ahí ya no vamos a poder seguir chambeando aquí en la tierra. Mándanos a esos cerdos. Ok, adelante. Y se fueron a meter a los cerdos. Y como sabemos que los demonios, la palabra demonio es, en el griego, significa daimon, y seres inteligentes. Eso significa la palabra demonio en el griego, seres inteligentes, muy astutos. Ellos, ¿qué pasó? Que al meterse a los cerdos, que en vez de que los cerdos dijeran oy, 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 y se hubieran ido por otro lado, ¿qué pasó? Se fueron a un despeñadero y murieron los cerdos. Los demonios tienen que usar forzosamente, ellos son espíritus, perdieron su cuerpo en la rebeldía que tuvieron contra Dios. Pierden su cuerpo y ahora ellos necesitan cuerpos humanos o cuerpos de animales para trabajar. Por eso cuando alguien abre puertas, consulta brujos, va con una bruja, está viendo pornografía, está metiendo trago en su casa, borracheras y borracheras, está abriendo puertas a los demonios. Pero un cristiano nacido de nuevo ya no va a hacer eso, vuelvo a la carga. ¿Ok? Vemos que el mal no puede subsistir. Así como los demonios del gadareno se despeñaron y se murieron estos cerdos, ellos quedaron sin cuerpo. Obviamente va a llegar el día, la Biblia dice, que van a ser lanzados al lago de fuego. Van a ser ahí, por fin se van a acabar. Pero vemos que en la realidad tampoco el mal no puede subsistir. El mal no puede subsistir solo porque solito se mata. Lo vemos claramente al día de hoy con las noticias ahí con los cárteles. Sabemos que eso proviene de Satanás. Es el capitán en jefe. ¿Y qué hace? Entre ellos se atacan, se matan por querer tener la preeminencia, porque ellos quieren dominar el territorio. ¿No es cierto? Y entre ellos se salen matando. Aquí vemos claramente que no puede subsistir. Y nosotros tenemos que estar unidos, aliados, juntos, para que podamos vencer. Porque si nos dividimos, perdemos. Por eso no podemos estarnos atacando iglesia con otra iglesia, pastores con otros pastores, como esos youtuberos que siempre se la pasan atacando a cristianos, a pastores con eso. Esos no son verdaderos, son hijos del diablo y van a tener su paga tarde o temprano.
Nosotros tenemos que hacer lo que nos mandó Dios, amarnos unos a otros, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, cada uno va a entregar cuentas y el día la declarará porque por fuego será probada. Vemos aquí entonces que le ponen el pie en los cuellos y así Dios aplastará en breve. En breve quiere decir que el tiempo que falta, ¿sí? Sabemos que esto en cualquier momento va a suceder. El día que el Señor venga en el arrebatamiento y los 7 años de tribulación pasen, ahí la Biblia dice, lo voy a enseñar más claramente, Satanás va a ser echado al abismo. 1000 años. 1000 años va a estar en el abismo Satanás y sus demonios. Entonces, vemos que Dios, aquí vemos claramente que le dio la victoria porque actuaron por fe. Todo lo que vengo diciendo que tú tienes que actuar en fe. Después de esto, Josué los hirió y los mató, versículo 26, y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Ya vimos que los que eran colgados en madero eran porque eran maldecidos, estaban malditos ya. Ok, y cuando el sol se iba a poner, mandó José que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, de las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo. Los destruyó con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada. Lo mismo que hizo con Jericó, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Lo colgó también. Y de Maceda pasó Josué a todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna. Bueno, vemos entonces que aquí sigue Dios dando la victoria porque ellos estaban llevando a cabo, obedeciendo lo que Dios mandaba. Mientras tanto, iban teniendo de victoria. Bajamos más abajito porque aquí continúa que entregó a Laquis, que entregó a las demás ciudades de estos reyes, etcétera, etcétera. Y vemos ya más abajito, lo puede leer todo en su casa para avanzar y ir terminando. 36. Subió luego Josué, versículo 36, y todo Israel con él de Glón a Hebrón y la combatieron. Y la tomaron, e hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que ella tenía vida. Vemos otra vez el ejemplo espiritual, que la hirieron a filo de espada a todos estos reyes, estas ciudades paganas, idólatras, que no se iban a arrepentir. Ya lo vimos por qué, porque se hubieran rendido al principio, mas sin embargo, eso es lo que es la enseñanza. Tienes que raír a filo de espada todo lo que te esté estorbando en tu vida. Ya, urge que lleves a cabo. Ok, más abajo, (42) Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Claramente, Dios es el que pelea nuestras batallas. Mientras nosotros caminamos por fe, mientras nosotros obedecemos, mientras nosotros seguimos sus pisadas, seguimos, obedecemos, llevamos a cabo su palabra. Ahora te das cuenta por qué hay gente tan pobre, por qué hay gente tan miserable, porque hay gente que sufre mucho, que no avanza, que no tienen dinero, no tienen trabajo, y que cuando tú les predicas que Cristo es el camino, la verdad y la vida, no quieren venir y prefieren seguir así. ¿Tú quieres seguir así, con esa vida que llevas? ¿No quisieras ser libre hoy? ¿No quisieras venir a Cristo para que perdone tus pecados? ¿Para que Él sea tu Señor? ¿Para que salgas de esa puerta en paz? Creyendo en tu corazón que Dios puede perdonar tus pecados si tú te arrepientes. Joven que me escuchas, señorita que me escuchas, jovencito que me escuchas, señor, señora que me escucha, anciano que me ve, que me escucha también, y todos los que están aquí. Dios quiere darte la victoria. Él no quiere verte así, derrotado. Quiere que avances. Quiere que dejes ese alcohol. Quiere que dejes esa borrachera.
quiere que dejes esa pornografía, quiere que dejes ese matriarcado que hay en tu casa, mujer que me escuchas. Dios quiere bendecirte, quiere que termines una carrera, quiere que te gradúes, que tengas un esposo digno, que tengas un esposo, una esposa cristiana que sea temerosa o temeroso de Dios, que no agarres cualquier gato quintorropatiero, como dice el pastor, de que te va a poner las manos en tu cuerpo. Señorita, tú eres una joya a los ojos de Dios. Nadie puede poner tus manos. Todo a su tiempo. No te precipites, no te adelantes. Cuida tu cuerpo. Porque si tú te adelantas, las consecuencias vienen. Vas a recoger tu cosecha de 9 meses más adelante y te arruinaste. Se acabó tu carrera, truncaste todo por no oír la voz de Dios y ponerle atención. Hoy es el día, pues, de que tú puedas ganar la batalla cuando Dios nos da la victoria. ¿Quieres seguir derrotado? ¿O quieres caminar en victoria? Y hoy es el día que Dios te la va a dar. Cuando Dios nos da la victoria. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque es tan claro, tan claramente como vemos que tú nos quieres bendecir. Tú quieres que los problemas que tenemos se acaben. Nos quieres dar la victoria. Cuando caminamos por fe, así como lo hizo Josué, que actuaron por fe, con toda la estrategia que tú les habías dado. Y esta es la estrategia que nos das hoy. Que sigamos tus pisadas. Que llevemos a cabo todo lo que leemos. Que no entre por un oído y salga por el otro, sino que entre por un oído y baje a nuestro corazón. Señor, muchas gracias, porque no sabríamos cómo conducirnos si no tuviéramos este libro. Y no podríamos obedecerlo si no tuviéramos tu Espíritu Santo. Señor, muchas gracias, porque siempre hay una palabra para nosotros. Te bendecimos en esta tarde por darnos una estrategia. ¿Cómo nos vas a dar la victoria? A todos los que nos ven en las redes sociales, a los que están por primera vez en este lugar, joven, señorita, muchacho, señor, señora, anciano, y a todos los que nos ven ahí en este video, no salgas sin Cristo. Arrepiéntete. ¿No te gustaría invitar a Cristo por primera vez a que entre a tu corazón? Y el Espíritu Santo entre a tu vida para que Él te guíe y puedas recibir el perdón de tus pecados por fe. Ahí donde estás sentada, donde estás sentado, y a los que nos ven en las redes sociales, si tú quieres invitar a Cristo por primera vez, dile así estas palabras. Declara esta oración con tus propios labios, ahí en voz bajita, ahí con tu rostro inclinado. Repite conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío. Ve repitiendo. Te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo que en esa cruz moriste en mi lugar. Señor Jesús, entra a mi corazón
en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Por fe, hoy recibo el perdón de mis pecados. Y gracias por haber tenido misericordia de mí. Señor Jesús, quiero estar contigo por toda la eternidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo eso te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, tú has escuchado la voz de Dios a través de la predicación de su palabra. Dice Apocalipsis 3:20, y abre la puerta de su corazón. Entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Esta es la promesa para todo aquel que se humilla delante de Dios y le acepta como su Señor y Salvador. Si tú has hecho esta oración por primera vez, lo único que tienes que hacer, que tú que me ves en el video, comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis. Busca una iglesia cercana, ahí la más cercana a tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde vives. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica Vida Nueva en Cristo. Por lo tanto, nos gustaría conocerte, darte unas instrucciones más y orar por ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén.